¿Qué tal, hermanos? Buen día, cordial saludo para todos ustedes. Bueno, en esta oportunidad tengo este gran privilegio de nuevamente compartir y traer una palabra en esta instancia especial y de mucha fe, de mucha convicción, de mucha esperanza en este proceso que estamos atravesando, pero sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Si es tan amable, me puede acompañar esta palabra. Quiero compartir Isaías capítulo 53. Vamos a leer Isaías 53 del verso 2 en adelante, algunos versículos, y luego leemos otros versículos del 52. Dice Isaías 53: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado de Dios, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos, como ovejas cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Bueno, este es un pasaje donde vemos a Isaías dando una palabra profética sobre Jesucristo, sobre el Hijo de Dios, que se cumplió pues aproximadamente 500, 600 años después de haber escrito esta profecía. Luego miramos en el capítulo 52, verso 13 al 15, lo que Dios hará o hizo con el Señor. Dice: he aquí, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres. Su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él su boca, porque verán lo que nunca fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Bueno, hermanos, en esta oportunidad he querido tener este espacio para compartir con ustedes la importancia de lo que es Jesús, la esencia de Jesús en nuestras vidas, la realidad de que Cristo establece un horizonte para nosotros, un propósito para nosotros. La razón de ser de nuestra fe es Cristo Jesús. La razón de nuestro existir es Cristo. La razón de nuestra realidad, de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro es Jesús. La única forma de poder establecer una realidad y un entorno y un prospecto y un desarrollo para nuestra vida es que tanto conocemos a Jesús y que tanto de lo que conocemos vivimos para Él, aplicamos y llevamos a la practicidad, llevamos a la ejemplificación. La obra de Jesús plasmada en la cruz del Calvario lo podemos ver reflejado aquí en la palabra profética de Isaías, el gran plan de Dios, el gran propósito de Dios para la redención del hombre. El hombre se había distanciado de Dios por causa del pecado, pero el Padre envía a su único hijo para entregar su vida. Y a veces en nuestra fe, quizás nuestros años, nuestra antigüedad de conocimiento en la fe, 10, 20, 30 años, pasan los días y nunca nos cansaremos, hermanos, nunca nos cansaremos de conocer las virtudes de Jesús, nunca podremos comprender a gran claridad, cada día más, la riqueza, la esencia, la grandeza de Jesús, la gran obra y gran esencia de su gloria, de su poder, de su manifestación. Se revela desde principio a fin Jesús. La palabra de Dios está escrita con el sentido de una persona en especial, y es el Hijo de Dios. De Génesis, Apocalipsis lo podemos mirar. Jesús está en
en el Pentateuco, Jesús está en los profetas menores, Jesús está en los libros poéticos, Jesús está en los profetas mayores, Jesús está en las cartas paulinas, en los evangelios, Jesús está en el Apocalipsis, Jesús está en todo lado. En las historias, de manera periférica, miramos la grandeza de Jesús, la redención que va a ser plasmada actualmente ahora en la obra de Cristo. Miramos a los grandes hombres de Dios teniendo quizás similitudes a la personalidad de Jesús, a la esencia de Jesús, a la grandeza del Hijo de Dios. Dios se revela al hombre, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ejemplifica la obra de Cristo. Es importante valorar y dar un realce importante a la obra de Jesús, hermanos. No podemos descuidarnos, no podemos olvidar que la palabra dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, la esencia, la realidad de nuestra fe, el proyecto eterno y terrenal de nuestra vida en este paso es Cristo Jesús. Es que tanto conocemos y entendemos y que tanto amamos a Jesús y que tanto tenemos pasión por Él. ¿Qué lo movió a Jesús? ¿Qué es lo que llevó a Jesús a ir a la cruz? ¿Cuál fue su gozo supremo? ¿Cuál fue su raíz de esencia para tener esa motivación de ir a la cruz? ¿Qué lo motivó a Él? La obediencia plena al Padre y el pensar en nosotros para entregar su vida para que nosotros tuviéramos la redención. Y he querido traer una pequeña ilustración de lo que quizás conocemos o entendemos parcialmente un poco. Nuestro conocimiento de Jesús es un poco parcial. Cuando tú tienes un lápiz, es un lápiz recto. Pero cuando quizás lo metemos acá, podemos mirar un poquito que varía esa rectitud del lápiz en el agua, ¿sí? Y quizás podemos verlo torcido. Algunos de ustedes pueden decir, no, sí, está torcido, o se ve más grande, o se ve más ancho, pero en realidad el lápiz es recto. Y quizás así es como miramos de pronto en algunas ocasiones la imagen de Jesús, la esencia, la perspectiva de Jesús, miramos un poco distorsionado. Y necesitamos cada día acercarnos y entender la grandeza de Jesús, la esencia de Jesús. Nuestra mente finita no alcanza a veces a dimensionar las grandes riquezas, la delicia que hay al conocer al Rey, a tu Señor. Una cosa es decir, quizás le puedes preguntar a toda la gente a tu alrededor, en el barrio, ¿tú conoces a Jesús? Sí, mucha gente, pues sí, yo conozco a Jesús, yo sé quién es Él, pero una cosa es conocerlo y mirarlo quizás de pronto a manera de estatua, y otra cosa es experimentarlo, vivirlo, tener una relación íntima, diaria con Él, tener una entrega genuina, que Jesús haya hecho una transformación de mi vida, porque el objetivo principal de nosotros, hermanos, no se nos puede olvidar, que es que ese mismo Hijo de Dios por el cual la creación y el universo fue creado, es que sea formado en nosotros y que viva en nosotros, por lo cual Pablo, en una inspiración maravillosa, describe en Gálatas 2:20 uno de los pasajes sorprendentes que nos da una identidad, por lo cual dice la Biblia, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la fe, lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí, como objetivo principal de vida, que Cristo sea formado en nosotros. Mira lo que dice la Biblia también, si quieres acompañarme ahí a Efesios capítulo 3, en el verso 14 de Efesios 3 dice, hay un título en la 60, dice, el amor que excede a todo conocimiento. Y Pablo está haciendo una oración por los efesios. Doblo mis rodillas, dice el verso 4, por lo cual doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y ahí dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, por medio de la fe, arraigados y cimentados en amor, dice el verso 18, seáis plenamente capaces de comprender
con todos los santos, cuál sea, mira lo que dice aquí, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede, que sobrepasa, que desfasa a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Seamos llenos de toda la plenitud de Dios cuando conocemos el amor de Cristo, que excede y que sobrepasa todo conocimiento y toda la perfección que podemos ver quizás con nuestros ojos, experimentar con nuestros sentidos, palpar con nuestras manos, más allá de todo lo que podemos quizás degustar de alimento, de qué sé yo, de otras cosas, que produzca felicidad. Lo más importante y lo más glorioso y lo más sustancial para nuestra vida es conocer a Jesús, entender la obra de Jesús. Lo que leíamos en Isaías hace un rato, el varón de dolores, experimentado en quebranto, como que apartamos de él nuestro rostro, menospreciado, abrumado, como cordero fue guiado al matadero. Cada detalle de Jesús, cada pincelada del mejor maestro, el autor, del Padre, sobre su Hijo, para nosotros es una riqueza, es una belleza. Nuestra vida ha sido creada para Cristo. Nuestra vida ha sido creada para la grandeza del Señor, para honrarlo a Él. Dice la Biblia en el verso 17, aquí en Efesios, arraigados y cimentados en su amor. Mira, ¿sabes cuál es la identidad del ser humano? Que se desarrolla en su mayor plenitud. Tener la llenura del amor de Dios. Comprender que solo con Él podemos tener la realidad plena de nuestra vida, el fundamento de nuestra vida, la alegría y la felicidad de nosotros, más allá de cosas terrenales o más allá de cosas que podamos adquirir de forma natural. La riqueza y la alegría de nosotros es conocer a Jesús, vivir para Jesús, entender que solo por medio de Él tenemos la esperanza, entender que en medio de nuestras debilidades y de nuestros fracasos y de nuestras tristezas tenemos la motivación suficiente para poder continuar esta batalla, para poder continuar en esta vida. Necesitamos del refugio del Señor para poder trasegar y enfrentar todos los obstáculos que se nos presenten. Si nos distanciamos o nos apartamos por un momento de la presencia de Dios, de esa regulación, de esa intensificación con el Señor, vamos a atravesar situaciones que nos van a coger por sorpresa y que quizás de alguna manera no vamos a entender y a comprender a plenitud. Mira lo que dice aquí el verso 18. Conocer realmente, conocer largo, el ancho, el alto y lo profundo de la obra de Jesús, de la grandeza de Cristo sobre nosotros. Necesitamos conocer eso, iglesia, jóvenes. Necesitamos enamorarnos del Señor. Si estamos con el Señor, tenemos mucha garantía de que tenemos un sentido pleno y un desarrollo eficiente en nuestra vida. Hay algo aquí que quería resaltar, ya que tenemos, como lo veíamos ahorita, una comprensión parcial de Jesús. La verdad, esta ilustración muestra de que no vemos las cosas como son, vemos las cosas como nosotros somos. Y si vamos a ver a Jesús como nosotros somos, dice la palabra que por cuanto todos hemos fallado, hemos sido destituidos de la gracia de Dios. Tenemos una marca, que es la marca del pecado, que distorsiona realmente todo el tiempo el sistema, la sociedad, la cultura. Quizás trata de distorsionar la figura y la esencia de Jesús, que debe de revelarse en mi vida. O sea, Jesús y Dios quiere revelarse en mi vida, porque entre más se revele Jesús en mi vida, en mi esencia, en mi corazón, más la transformación de Dios se va a efectuar sobre mí. Y el sistema, este mundo, el enemigo, Satanás, dice la palabra que Él no va a permitir que eso se dé. Porque entre tú más conozcas de Jesús y más permitas que Jesús se impregne en tu esencia, en tu desarrollo de vida, pues más vas a parecerte a Él y más vas a tener una redención, una transformación, una santificación, una renovación, una limpieza interior que te va a llevar a una conducta y un comportamiento adecuado, que vas a ser un instrumento en las manos del Señor, porque Jesús te llama no para que sigas siendo el mismo de antes. Jesús te llama para renovarte, para transformarte y para limpiarte y para hacerte una persona nueva.
Pero hay algo que es importante y por ejemplo, mira, los discípulos caminaron con el Señor aproximadamente casi 3 años y Tomás, en este caso, uno de los discípulos, llega y le hace una pregunta al Señor: Señor, ¿cuándo nos vas a mostrar al Padre? Y en Juan 14:8 lo puedes ver, Juan 14:8 al 11 dice: Jesús le responde a él: ¿tanto tiempo has caminado conmigo y no conoces al Padre? Para conocer a Dios debemos conocer muy bien a Cristo. Para acercarnos al Padre debemos conocer a Cristo. Y la importancia aquí de entender las palabras de Jesús, los mensajes de Jesús, las enseñanzas de Jesús. Cada que Jesús llegaba a algún lugar, sucedía algo especial. Cada que Jesús llegaba, transformaba la esencia, el ambiente, las circunstancias. Llegaba un enfermo y era sanado. Llegaba quizás alguien cojo y salía caminando. Llegaba alguien ciego y era sano. Cuando tú llegas a Jesús, realmente hay cambios. Cuando llegas a los pies de Jesús, hay transformación, hay milagros. Mira, ponte a mirar en la palabra, cada que la gente se postraba y se arrodillaba al Señor y iba a los pies de Jesús, ¿qué sucedía? Cosa que agrada más al corazón del Padre, y como de la manera en cómo conocemos al Señor es de rodillas, cuando vamos a sus pies, cuando tenemos una relación íntima con Él, cuando tenemos ese contacto y ese deseo de tener esa reunión diaria con el Señor que fortalece mi corazón y mi alma y mi ser y mis células y mi cuerpo y mis emociones y mis sentimientos y mi alma y mi espíritu y todo lo que tú puedas denominar de manera poética o filosófica. La realidad de tu vida vuelve a nacer cuando estás en conexión con Dios. Y mira que le pasaba a los discípulos. Quizás algunos de ustedes puedan decir: Diego, yo ya conozco a Cristo, yo ya llevo en la fe mucho tiempo. Eso no garantiza que estamos en Cristo. Estamos en Cristo hoy. Mañana necesito estar con Él. Pasado mañana, ahora en la tarde necesito estar con el Señor Jesús. En la noche necesito estar con el Señor Jesús. Todo el tiempo necesito tener una relación íntima. Estoy diciendo, no, tienes que estar todo el tiempo arrodillado. No. Comparte, dialoga, que tu mente, que tus sentimientos, que tus emociones, que tu visión personal esté con el Señor. Que en cada temor, en cada situación, estés hablando con el Señor. Y ahí Jesús le responde a Tomás: ¿tanto tiempo has estado conmigo y no conoces al Padre? Dice la palabra, por allá en Juan 17, que camino a Emaús, después de que Jesús muriera y resucitara, iban 2 discípulos de los discípulos caminando y hablaban entre sí y decían: hey, ¿viste lo que pasó? Y tristes un poco. Y el Señor Jesús caminaba con ellos y se encontró con ellos y ellos no se daban cuenta que había sido el Señor Jesús. Y Jesús dialogaba y les expresaba, dice la palabra que les hablaba las Escrituras y ellos sorprendidos, pero no sabían. Cuando ya el Señor Jesús se fue y ahí entendieron que era Él, caminaban con Él, estaban dialogando con Él, pero no sabían que era Jesús. Y así nos pasa a veces. Damos tiempo con Dios, estamos congregándonos, servimos al Señor y el Señor se está revelando, quiere revelarse de una manera más especial a nosotros y nosotros no nos hemos dado cuenta de lo que Dios quiere hacer. ¿Por qué no nos hemos dado cuenta? Por la ansiedad, por el estrés, por la preocupación, porque estamos afectados emocionalmente, porque tenemos cargas, porque tenemos una mente muy terrenal que no nos permite ver la grandeza y la esencia y la singularidad y la perfección de la grandeza de Jesús. Y eso sucede, y eso es algo que a manera de aplicación en este momento debemos reconocer. Hermanos jóvenes, debemos reconocer que quizás nos falta conocer más al Señor. Debemos rendir más nuestro corazón a Él. Debemos hacer un alto en el camino en estos tiempos, en estos momentos, que es tan importante que tú puedas demostrar en tu casa, en tu secreto, ahí donde nadie te ve, quizás en la madrugada, demostrar que tanto anhelas estar con el Señor, que tanto estás tan agradecido con el Señor. Como los 10 leprosos, que Jesús cuando sanó a uno de ellos, a todos los 10, uno de ellos vino a dar las gracias. ¿Qué tan agradecido estás con el Señor? ¿Qué tan importante es para ti lo que Jesús ha hecho? ¿O estás más pensando, estás preocupado por lo que Jesús ha dejado de hacer? ¿O lo que Jesús ya hizo por ti? ¿O lo que está haciendo, lo que hará por ti? ¿O no es tan suficiente quizás la cruz del Calvario, el sacrificio de Jesús?
¿O no fue tan importante, o lo tenemos por poco que lo recordamos solo a través de un cuadro, de una imagen? El sacrificio, el dolor, los 39 azotes, su sangre, que completamente sobre su cuerpo, su corona de espinas paralizando gran parte de los nervios de su cuerpo, sus hombros agotados, sus brazos agotados, llevando una cruz tan pesada, recibiendo el vituperio, los golpes tanto físicos como los golpes en el alma, los escupitazos como un golpe al alma, el menosprecio, la burla de gran parte del pueblo, la burla de los fariseos, de los religiosos, de los que se decían seguir a Jesús. No es suficiente el sacrificio de que tenía una manta y de que también su dolor interno y externo, aún antes de ir a la cruz, llorando y suplicando y sudando sangre por la presión tanto del demonio como en su vida, en su esencia natural, como hombre natural. Ese es el mejor regalo de amor que Jesús nos ha dado y no podemos olvidarlo. Y si tú tienes que todos los días recordar e ir de rodillas y abrazar esa cruz y besar los pies del Señor mirándolo crucificado y entender que ese sacrificio es lo que te tiene a ti hoy respirando, con alegría, sonriendo, tranquilo. Ese sacrificio de Jesús es lo que te da la oportunidad de tener un trabajo, una familia, un hogar, un sueldo, un proyecto escolar, un proyecto académico, un desarrollo de títulos, una visión. Ese sacrificio es lo que a ti te da la garantía de seguir adelante. El sacrificio del amor, y no lo puedes olvidar, y no lo puedes menospreciar, porque dice la Biblia en Isaías, desechado y menospreciado entre los hombres. La iglesia a veces desecha a Jesús. La iglesia a veces no le gusta esa parte de Jesús. Olvidamos la grandeza de Él, la manifestación más plena de amor, nunca explicada y ejemplificada en el universo, como un hombre que va y muere por otros, y entrega su vida y resucita, y se levanta para gobernar y para dar lugar a la obra más perfecta que es en la cruz del Calvario. Qué bueno recordar eso en esta semana y en estos tiempos. Hay algo aquí importante que están unos escritos personales, dice: no se puede dimensionar el conocer a Cristo por un periodo de tiempo o por un milagro que haya hecho. No es suficiente. Necesitamos más de Jesús. No es lo mismo ver a Jesús solo como un Salvador en comparación a verlo como un Señor, como mi gobernador, como el dueño completo de mi vida. ¿Qué tanto conoces a Jesús quizás y lo pones en práctica en su obediencia, en su conocimiento, en su justicia? ¿Has analizado lo que es la misericordia de Dios para Jesús? El poder de Jesús, la humildad de Jesús. Aprended de mí que soy manso y humilde. Aprendan de mí. La ira, la molestia, la inconformidad de Jesús con la gente religiosa del momento, con los fariseos y con los que creían que tenían todo bajo control y estaban lejos de la esencia de Dios. La gracia de Jesús, ¿qué tanto conocemos del amor? ¿Sabes para qué fuimos creados? Fuimos creados para conocer a Jesús y para amarlo. Fuimos creados para glorificar a Jesús. Dijo Agustín de Hipona en el siglo III, IV, hemos nacido y hemos sido creados para Jesús y nuestras almas no descansarán nunca hasta encontrar el sentido en el mismo Jesús. Nuestra alma y nuestra esencia de vida necesita un desarrollo en Jesús. Jesús es mi identidad. Jesús es mi razón de vivir. Cada que amanece, cada mañana, cada tarde, cada noche, es la razón de mi vida y necesito esforzarme por conocerlo día a día, porque si yo detengo mi conocimiento de Él, estoy perdido. Si yo me aparto del Señor, es como la película de un niño que se pierde, un caso de la vida real, que se pierde y que avanza quizás en un vagón de un tren casi 2000 kilómetros a distancia de su casa, un niño de 4 años, y que se pierde y el niño empieza a pasar necesidades, empieza a aguantar hambre, empieza a sentir la soledad, la tristeza, el frío, el vacío, la ausencia de su madre. Y el niño empieza a coger cosas del hambre, a coger cosas de la calle, de la basura, de la gente, y empieza a pasar necesidad, su cara sucia, su olor, su cuerpo,
su naturaleza se pierde. Y así nos pasa cuando empezamos a alejarnos del Señor, nos perdimos, tratamos de seguir adelante en nuestro propio esfuerzo, consideramos que nuestra esencia o lo que tenemos a la mano puede sostenernos, no es así. Estamos solos, estamos abrumados, estamos golpeados por el mundo porque hemos dejado de tener la relación con el Señor. Hermanos, los judíos y quizás algunas gente religiosa del momento dudaban del Señor, no creían en Él, ¿sabes? A veces creemos en Jesús en momentos dados de la vida y a veces dudamos de Él. ¿Sabes? Jesús tenía dudas, la gente dudaba de Él y sus propios hermanos tenían dudas de Él, aclaro. Dice la Biblia en Juan 7:5, solo para que lo sepan, ni aún sus hermanos creían en Él. La misma familia de Jesús decía que Él estaba loco. Si los mismos hermanos que lo vieron nacer, si la misma comarca, si la misma cuadra que lo vio, ahora hablando del reino de Dios, dudaba de Él, nosotros, hermanos, ¿dónde estamos? Claro que dudamos de Él. Y como hay dudas y como el enemigo alimenta las dudas, debemos regresar a Él en arrepentimiento. Debemos volver a su amor. Debemos reconocer que Él es todo para nosotros. Y que si estoy bien con Él, estaré bien en todas las áreas integrales de mi vida, en el área social, familiar, económica, laboral, académica, en todo, en lo espiritual, en todo estaré bien. Hermanos, cuando estamos con el Señor, cosas suceden. Cuando estamos bien con el Señor, cosas suceden. Mira lo que dice Jesús, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, eso está en Juan 11:6. Feliz el que no haya tropiezo en mí. Y a veces Jesús en momentos determinantes, cuando quizás estamos más inclinados hacia la iniquidad, hacia el pecado, hacia lo transitorio, hacia la adicción a algún área, hacia la dispersión de la vida, encontramos un tropiezo. ¿Por qué hallar tropiezo en el Señor si la carga de Él es ligera? Si Jesús es vida y paz, tranquilidad, amor, ternura, lo necesario para mi vida, porque apartados de Dios nada podemos hacer. Apartados de Él nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Y es una ilustración impresionante, porque irónicamente podemos hacer muchas cosas. Yo te podría decir, nos apartamos del Señor en este momento. Ok, tú puedes seguir tu vida. Tú puedes bañarte, arreglarte, trabajar, producir dinero, llenar tu cuenta de ahorros, comprar carros, casas. Pero no podrás hacer nada para ir a la vida eterna. Porque te apartas del Señor y la razón de ser de tu vida es estar con Dios. Y muchas de las cosas quizás terrenales que tengas, o eres famoso quizás, o tienes un nombre, no podrás hacer nada porque tu vida no tiene sentido si no estás con el Señor. Puedes tener cosas. Puedes seguir adelante, tú puedes decir, yo puedo seguir mi vida común y corriente, sí, ok, síguela. Pero no vas a poder hacer lo esencial, el desarrollo único de tu vida, que es estar con Él y que todas las cosas te ayuden a bien, porque la Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Si tú te alejas de Dios, si te distancias, si hallas un tropiezo en Él, no vas a poder tener la esencia de tu vida. Hermanos, es importante reconocer que en Jesús está la existencia de todas las cosas. Quiero que me acompañes a Colosenses un momento más. La existencia de todas las cosas, Colosenses. Vamos a leer del verso 15 al 20 o al 21. Colosenses dice así: reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, invisibles y visibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia.
por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre en la cruz. Y vosotros también que erais nosotros, que éramos en otro tiempo extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora Él, ¿quién? Él, el Rey, Jesús, el Hijo de Dios, Él nos ha reconciliado en su cuerpo y carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Mira, en este pasaje, en estos versículos se resume el Evangelio, lo que significa el Evangelio. El Evangelio es las buenas noticias de Jesús, las buenas nuevas de que Jesús ha venido a rescatarnos. Y una palabra importante para acercarnos al Evangelio es las primeras palabras que Jesús nombró, si tú quieres mirar y constatar después de que se bautizó: arrepentidos. El arrepentimiento es una palabra crucial y determinante en el Evangelio. Y quiero hacerle un seguimiento muy breve a estos versículos que están aquí en Colosenses. Mira lo que dice ahí el verso 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, el primero. Él es el primero y el fin. Él es el gran yo soy. Él es el león de la tribu de Judá. Él es el único digno de abrir el libro de la vida y la muerte. Él es el único perfecto, soberano, maravilloso, hermoso, glorioso, eterno, con la capacidad de ser indestructible, muerte y resurrección, la capacidad de establecer todas las cosas y de los elementos, lo físico, lo químico, todo el universo, los planetas que se sincronizan para que glorifiquen a Dios, las estrellas, los mares, la tierra, el sol, la luna. Todas las cosas fueron creadas para el Hijo de Dios. Todos los átomos, todo el ADN, todos los genes, el genotipo, todo lo que tenemos nosotros, la sangre que corre por nuestras venas, nuestros huesos, fueron creados para la gloria de Dios. Lo que tú conoces, lo que tú expresas, lo que tú miras, lo que tú respiras, ha sido creado para la gloria de Cristo. ¿Tú has entendido eso? La importancia de tu vida. Eres templo donde habita la misma grandeza y gloriosa obra de Jesús. Naciste para vivir para Él. No puedes desviarte del camino. Eres escogido, eres llamado. Y es tan importante eso que debes recordarlo. Mira, Él es la imagen del Dios invisible. El verso 16 dice: en Él, ¿en quién? En Cristo, fueron creadas todas las cosas, te lo acabé de decir, los cielos, la tierra, visibles o invisibles, sean tronos o sean dominios, los reyes, los grandes de la tierra aparentemente, Cristo está por encima de ellos, principados y potestades por encima del reino espiritual, Él está, el Señor Jesús. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Dice la versión hispanoamericana, dice en ese pasaje, todo fue creado por causa y para ¿quién? Para Cristo. Todo fue creado por Él. Dice el verso 17, y Él es antes de todas las cosas, antes de todo lo que puedes ver y palpar. Él es, en Él todo subsiste, esa palabra subsiste. Yo he querido buscar esa palabra, en Él todo subsiste, en Jesús. ¿Sabes qué significa esa palabra en varias versiones? Si tú quieres comprobarlo en tu celular. Dice la NTV, Nueva Traducción Viviente, en Él todo tiene coherencia. Hay un coherente, todo tiene una explicación. La Biblia de las Américas dice, en Él todo permanece. Todo permanece, ¿en quién? En Jesús. Dice la versión hispanoamericana, en Él todo tiene una consistencia, es consistente, tiene una relación sistemática, causa y efecto. Todo tiene una expresión, una explicación, una pregunta y una respuesta para las preguntas que tengas, para las inconsistencias que tengas, para las incoherencias que tengas. Él es la respuesta, Él aclara el camino. ¿Tienes preguntas 1000? Pues ¿sabes quién tiene las respuestas? Jesús tiene la respuesta para tu vida. No te puedes desconectar de la grandeza de Él. Dice la Biblia, la versión 60 contemporánea, en Él las cosas se mantienen en orden. Mira,
el desorden de nuestra vida. Quizás en la parte física, en la parte emocional, espiritual, la indisciplina. ¿Cómo se logra el orden? Con Cristo. ¿Cómo se logra establecer un equilibrio en las partes? Con Cristo, con Jesús. Cuando estoy con Él, yo encuentro el orden en mi vida. Lo que está desordenado, lo que el enemigo ha querido venir a desordenar, a dañar, Él vuelve a organizarlo. A su forma, no a la mía. Porque se trata de yo negarme para que Él viva en mí. Dice Jesús, una de las palabras quizás más controversiales: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Debo morir, debo negarme a mis derechos, a mis prejuicios, a mis pensamientos, a mis filosofías, a mi cultura, a mi esencia, a mi realidad. En Cristo debo de olvidarme de todo lo que aprendí mal para aprender lo correcto. Mi corazón está viciado, mi mente está viciado, y solo Dios puede restaurar mi corazón y renovar mi entendimiento para que yo pueda aplicar una vida de Cristo que tenga una sustancia, una esencia real. En Él todas las cosas se ponen en orden. Dice, mira lo que dice la palabra de Dios para todos en el verso 17. En Él el universo sigue su curso, gracias a Él. Gracias a Jesús, el universo entero sigue su curso. Todas las cosas tienen un sentido y está en Él. Verso 18, sigo avanzando porque no tengo tiempo acá ahora. Él es la cabeza de todo. La cabeza de la iglesia, Él es tu cabeza, Él es la cabeza de tu hogar, Él es la cabeza de tus proyectos. Él debe ser la cabeza en todo, porque Él es la esencia de tu vida. Él es la esencia. Él ocupa el primer lugar en todo, dice